Se acerca San Valentín y hoy venimos con un cuento de amor, pero un amor raro, de esos que tanto nos gustan en este podcast. Inma Santos regresa a Vivir del Cuento para traernos una historia romántica que nace en una feria de brocantès en el centro de Barcelona y que está impregnado del olor a papel viejo y de cachivaches con mucha memoria. Hoy es día de Vivir del Cuento. Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola, soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast que el día 8 de cada mes os descubre un nuevo relato sonoro y entrevista al autor o autora que hay detrás de la historia. Si también sentís que el día a día os está alejando de vuestra pasión por la literatura, respirad hondo, cerrad los ojos y abrid la mente. Un nuevo cuento está a punto de cobrar vida. Hola Inma, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hacía mucho que no te pasabas por aquí. Pues sí, hola. ¿Qué tal? Encantada de volver a estar. Muy bien. ¿Cómo es que te has atrevido a volver con una historia? Es el gusanillo. Son las ganas de contar cosas. No sé si hace 4 años, ¿no?, que estuviste en el podcast. Sí, yo creo que sí, ¿no? Como mínimo. Sí. Pues ahora estamos haciendo pasar a los autores que llegan al podcast por un cuestionario breve de 8 preguntas. ¿Te atreves a pasar por el interrogatorio? Venga. Pues vamos allá. ¿Cuándo supiste que querías ser escritora? Pues cuando tenía unos 9 o 10 años. Me encantaba ya escribir historias en las redacciones de cole. ¿Qué querrías ser de mayor aparte de escritora? Cualquier trabajo o actividad que implique estar en contacto con la gente, porque me gustan las historias. En realidad me gusta que la gente me cuente historias. Entonces lo que necesito es que me cuentes historias para alimentarme de esas historias. ¿Cuál es tu principal manía a la hora de escribir? Soy súper desordenada y desorganizada. No soy incapaz de seguir un orden establecido, un esquema. Escribo pues a borbotones. Entonces mi mejor manía es sentarme con una taza de café. Me da la seguridad de, tengo algo entre las manos. ¿Qué personaje real o de ficción te gustaría ser por un día? Me gustaría ser Charlotte, por esa capacidad de arrancar una sonrisa con apenas hacer nada. ¿Qué cuento o novela recomendarías a un amigo para que se enamorara de la literatura? 100 años de soledad, porque quizá fue una de las primeras novelas que más adentro me llegó, y ese realismo mágico creo que te eleva como a otro estado. Tienes que estar muy pendiente para no perder detalle, y estando pendiente es como estar realmente consciente leyendo. ¿Qué refrán te parece más útil para aplicar en tu día a día? Yo soy consciente de que debería aplicar ese de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. En mi vida real es hazte una lista y cambia de orden todo lo que tienes que hacer. Cambia las prioridades, improvisa. No es una frase hecha, pero es como mejor me salen las cosas. Lo siento, es así. ¿Dónde se te ocurren las mejores ideas para escribir? ¿En el lavabo? Sí. Es muy escatológico, pero no es escatológico. Vamos a ver. En el lavabo, porque cuando trabajaba en el periódico, en mitad de la redacción y con todo el rollo de ruidos, gente que te interrumpe y tal, cuando estaba muy atabalada, mi mejor medicina era ir al lavabo, contar hasta 10 y decir, vamos a ver, ¿qué estás haciendo? Y entonces me centraba e igual me salía un titular. Y decía, ya sé por dónde titular. Y si sabía por dónde titular, sabía cómo seguir la crónica. ¿Cómo vives del cuento? Vivo del cuento aprovechando cada minuto que tengo libre. Estuve muy estresada durante mucho tiempo y ahora cada vez tengo más tendencia a decir, viernes se acabó, fin de semana, desconexión total. Entonces creo que vivo del cuento, viviendo cada momento lo que toca. No voy a irme a la montaña pensando en lo que tengo que hacer para mañana. Vale, así que tú coleccionas historias, sean de verdad o sean de mentira. ¿No te importa que te cuenten una historia de mentira siempre y cuando sea una buena historia? No siempre. En la vida real no me cuentes mentiras, que me enfado mucho.
Pero sí, me gusta que me expliquen historias. Es como nutrirse, conocer cosas, conocer a esa persona a través de sus historias. Es gratificante. Pues creo que hoy con la historia que nos traes, quizás te conoceremos un poquito mejor a ti. ¿Qué vamos a encontrar en Desde Suiza con Amor? Vais a encontrar una historia divertida, una anécdota que podría perfectamente pasarme sin ningún... Sí, podría ser perfectamente una historia mía. Vas a encontrar un poquito de improvisación, un poquito de locura, un poquito del ambiente anticuario que a mí también me gusta mucho. Uh-huh. Y también un punto de patetismo cómico, ¿no? que a mí me enamoró, porque la protagonista es un pelín desastre, un poco cabra loca, ¿no? Y la verdad es que yo te vi reflejada, pero creo que eso es un arte. Es decir, que en lo que escribes consigas plasmar tu forma de ser, yo lo veo eso como un cumplido. Yo no sé si es un cumplido, pero es que soy así y entonces me pasan estas cosas. A veces me pasan ese tipo de cosas divertidas que dices, es que es para explicarlo, ¿no? Vamos a reírnos un rato y coges por la pechera a un colega y le dices, y mira lo que me ha pasado. ¿Tú te crees? No. Pues sí, soy muy dada a esas historias, así. Me gusta. Y de hecho por eso te pedí que fueras tú quien lo locutara, porque es cuando leía oía tu voz, entonces tiene que ser así. Sí. Y eso ha sido muy, 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 muy divertido, porque nunca le había puesto voz a algo que he escrito. Y claro, luego escucharlo es todavía más raro, porque ves esa historia loca, que ya la veréis, ¿no? Bueno, la escucharéis, más que la veréis, esa historia loca ahí contada por ti misma. Y dices, ¿en serio? ¿Yo cuento las cosas así? No me digas. Y además gesticulo, porque me he dado cuenta, ¿no? Sí, yo estaba sufriendo cuando grabábamos por el micro, porque decías que se van a oír todos los golpes. Y cuéntanos, antes de pasar al cuento, cuéntanos cómo te inspiraste para crear esta historia. Fue un escenario real, porque es una de mis manías, de mis aficiones, o llámalo como quieras. A mí me gustan las ferias de Brucantes. Y pasearme por una de ellas hay veces que me sirve para liberar la mente. A mí me hace mucha gracia, más que el objeto en sí, la historia que puede ir detrás de ese objeto. ¿Cómo ha llegado ese objeto hasta ahí? Es que, en serio, ¿no os lo habéis preguntado nunca? O sea, ver esas paradas abigarradas, llenas de cosas, una lámpara con no sé qué, y piensas, ¿y cómo ha llegado esto hasta aquí? ¿Y cuántas cosas, si hablara, cuántas cosas me podría contar? ¿Y acaban en tu casa muchos de estas antigüedades? Es decir, ¿te gusta coleccionar? Sí, me encanta. Es uno de mis mayores vicios y si económicamente estuviera mejor, yo tendría una habitación nada más que para estas cosas. Porque sí, es superior a mí. Entonces lo veo y me lo quiero llevar, me lo llevaría. Sí, me da lo mismo un teléfono que un molinillo, que una radio. Las radios... Y lo peor, esas máquinas de escribir de principios del siglo XX que llevaban los corresponsales cuando iban a la guerra, sí, y que son pequeñitas, ¿no? Sí. En una maletita chiquitina. ¡Qué guay! Yo quiero una. Pues eso. Pues vamos a respirar este ambiente de polvo y de antiguo y de... Decadente. Decadente, pero bonito y encantador a la vez, ¿no? Muy melancólico. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar Desde Suiza con Amor. Venga, vamos. Gracias, Inma. A vosotros. Desde Suiza con Amor, un cuento escrito y locutado por Inma Santos. Nos conocimos en mayo, en el mercadillo de Brucantes que solían poner cada jueves delante de la fachada principal de la catedral. Fue un momento fortuito entre una de las paradas de libros de a viejo y otra de inventos y artilugios mecánicos. Un cruce de miradas de apenas unos segundos, pero suficiente como para hacerme volver la vista atrás al alejarme. ¡Qué tontería!, pensé, al descubrirme a mí misma observándole furtivamente por encima de las botellas del sifón, las planchas del carbón y las radios Art Deco, apenas unos pasos más allá de donde nos habíamos cruzado y de donde no parecía tener ninguna intención de moverse. Yo tampoco, la verdad. Pero no podía quedarme en aquella parada más tiempo. Ya había preguntado el precio de casi todo lo que estaba expuesto para disimular.
cámaras de fotos de diferentes modelos y años, con flash y sin él, máquinas de escribir y de coser de principios del siglo XX, bolsos de malla de plata de todos los tamaños, microscopios, teléfonos Corleone, Art Deco y de baquelita, figuras de porcelana. Te gusta, ¿eh? Me dijo el anticuario al cargo de la tienda con una sonrisa socarrona. Entonces me di cuenta de que llevaba demasiado rato mirando a través de unos prismáticos pequeños con adornos de nácar y empuñadura dorada, de esos que se utilizaban antiguamente en el teatro y en la ópera para ver lo que sucedía en el escenario y fuera de él. Sí, me gustaba lo que tenía entre las manos y también lo que veía a través de los prismáticos. Lo dejé sobre el mostrador y seguí vagabundeando sin rumbo, o eso pensaba yo, hasta que, poco después, me encontré de nuevo a escasos metros del mismo lugar, aunque esta vez en el lado opuesto de la parada, que me ofrecía otra perspectiva. Metí las manos en la caja de fotografías y postales antiguas de la ciudad, vigilando de reojo mi objetivo sin perderlo de vista. Entre una postal del Paseo de Gracia de 1918 y otra de la Plaza Cataluña de 1925, bajé la guardia y me perdí en el desaparecido Gran Café de la Pajarera. Me imaginé entrando con vestido tobillero sobre un corsé con enagua y sombrilla, del brazo de algún apuesto caballero que me invitaba a merendar en aquel pabellón circular de cristal de la Pajarera, donde el ruido de las tazas de porcelana se mezclaba con el bullicio de los antiguos puestos de flores de la plaza a principios del siglo XX. Y mientras cabalgaba a lomos de mi desbocada imaginación, alguien en pleno siglo XXI se acercó con actitud cazadora al objeto de mi obsesiva custodia. Me despertó de mi ensueño la voz aguda y aniñada que salía de unos labios perfectos, pintados de rosa, y que preguntaba, melena rubia al viento, ¿suizo? Vaya, como yo, en realidad como mis abuelos, dijo mientras rozaba mi objetivo de deseo con la yema de los dedos en un acto de la mano calculadamente involuntario. Podía haber dado media vuelta y echarme a andar, pero no pude controlarme. Si aquel suizo había ido a parar a Barcelona, por algo sería. Si había captado mi atención en un parpadeo, no podía ser una casualidad. Verlo de vuelta a su país de la mano de una pseudo-compatriota era un fracaso del destino que yo no podía consentir. Dejé lo que tenía entre manos y en 2 zancadas, mientras la amenaza rubia se entretenía con un quinqué y regateaba precios con el dependiente, me interpuse entre ella y el interesante suizo que me había arrebatado el poco juicio que me quedaba. Y ahí estaba, frente a él, con el tendero de intérprete contándome la historia rocambolesca de aquel misterioso suizo que, por un lío de familia con herencia de por medio, había ido a parar a Barcelona hacía apenas una semana. ¿Volver a su país? No, ni hablar. Le había costado mucho llegar hasta aquí en busca de su verdadero hogar y merecía quedarse. Me pareció tan fascinante como inquietante que el vendedor hubiera recabado tantos datos. Preferí pensar que su interés era puro instinto comercial, pero ¿quién era yo para juzgar a nadie cuando mi instinto cabalgaba desbocado en otra dirección? El suizo necesitaba un lugar donde instalarse y empezar de cero. Y a mí me sobraba sitio donde acomodarlo. Nada pasa porque sí. ¿Entonces se lo lleva? Me preguntó el anticuario con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Eh? ¿Cómo dice? Se lleva usted una pieza de coleccionista. No es un molinillo de café cualquiera, es un molinillo de café suizo, de finales del siglo XIX, hecho a mano como regalo de bodas de un joven carpintero a su futura esposa. Por eso no tiene marca de fabricante. Es una pieza única con cuerpo de madera de nogal y un mecanismo de muelas de acero templado. Fíjese en el ajuste del tornillo de mariposa. El novio no escatimó en detalles para su futura esposa. Está hecho para durar 3 vidas. Ábralo. Me aferré suavemente al tirador y estiré poco a poco del cajón. Ich weiß nicht warum, aber ich habe auch dich gewartet. No sé por qué, pero te he estado esperando. Y así fue como entró un suizo en mi vida. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que podéis enteraros de todos los cuentos que publicamos en el podcast y de las actividades paralelas que organizamos en la newsletter gratuita de Vivir del Cuento. Suscríbete en vivirdelcuento.es/suscríbete. Gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.